Inicie. Listo. Bueno, a manera de contenido, inicialmente vamos a hablar algo de introducción, historia, epidemiología, definiciones, terapia hormonal, tratamiento quirúrgico, algunas situaciones o condiciones especiales y para finalizar unos mensajes para llevar a casa. A manera de introducción, tenemos que el término disforia de género apenas fue introducido el siglo pasado, sin embargo, pues este término realmente, pues anteriormente, pues ya se había estudiado. La terminología a lo largo de los años ha cambiado, por lo que se busca es disminuir como ese estigma que tienen las personas transgénero. La diversidad de género como tal no se considera una enfermedad mental, pero sí puede estar asociado con enfermedades mentales, específicamente trastornos de ansiedad y depresión, porque en el siglo XXI pues aún hay estigma sobre esto y no todas las personas transgénero requieren o usan una terapia de afirmación de género. A manera de historia, aquí tenemos a Magnus Hirschfeld y a Harry Benjamin. Magnus fue un sexólogo alemán que trabajó pues por los derechos de las personas que anteriormente se conocían como homosexuales, y Harry Benjamin también fue un endocrinólogo alemán que para ese entonces, en el siglo pasado, pues buscaba como darle, ayudar a todas esas personas pues que para el siglo XX sentían que estaban en el cuerpo equivocado, porque básicamente pues sentían que el sexo biológicamente asignado al nacer pues no se identificaban con él. Y en 1923, Harry publicó su libro que se conoce como El fenómeno transexual, y desde ese entonces, pues digamos que las investigaciones en este campo han aumentado. Actualmente, pues no se les conoce a las personas como transexuales, sino que este término ha cambiado a lo largo de los años. Respecto a la epidemiología, tenemos que la prevalencia a nivel global es de 4.6 por cada 100.000 personas. Es mayor para mujeres transgénero, lo mismo para España, 22.1 por cada 100.000 personas, también lo mismo mayor para mujeres transgénero. Y en Colombia, pues realmente no tenemos datos sobre la prevalencia de las personas transgénero. Antes de empezar a hablar pues de toda esta parte de disforia de género y transgénero, pues es importante tener en cuenta unas definiciones, porque hasta antes de empezar a preparar esta charla, yo realmente pues yo tenía conocimiento de muchos de los términos que se mencionan. Entonces, primero pues vamos a definir qué es sexo. Sexo se refiere a la calificación de un individuo como masculino o femenino basado en sus características fenotípicas. Lo otro es el género, que es una combinación de estereotipos creados y adaptados para adaptarse mejor a un propósito social específico. Lo otro es la expresión de género, es cómo esa persona se manifiesta, se viste, que puede ser masculino o femenino, una combinación de ambos, o simplemente pues digamos que es imparcial en ese sentido. Y la identidad de género es como ese individuo percibe su propio género, pues, con el cual se identifica. Transgénero son personas cuya identidad de género no es la misma o no se adapta cómodamente al género que se les asignó biológicamente al nacer. Incongruencia de género es cuando hay insatisfacción con el género asignado al nacer. Y disforia de género es cuando esta incongruencia genera molestia y angustia significativa que impacta la calidad de vida negativamente de las personas. Entonces, entendiendo esos conceptos, pues entendemos que no todas las personas transgénero van a manifestar disforia de género, y por ende no todas van a solicitar ayuda pues para hacer esa transición. Hombre transgénero, pues tenemos que es una persona nacida fenotípicamente como mujer, registrada como mujer en el momento del nacimiento, que se identifica como hombre. Mujer transgénero es una persona fenotípicamente como varón, también que se registró como varón al nacer, pero que se identifica como mujer. Y últimamente, pues han surgido estos dos conceptos nuevos, que son las personas no binarias, se identifican y se presentan como ambos o alternativamente como hombres y mujeres, y no tienen como una identidad específica, pues como masculino o femenino. Y otro es la persona cisgénero, que es un adjetivo para personas cuya identidad de género y expresión de género pues se alinea con su sexo registrado al nacer. Para hablar de disforia de género, pues existen unos criterios diagnósticos. Los más utilizados son los del DSM-5, sin embargo, pues los criterios del DSM-5 son extrapolados de los criterios propuestos por la Asociación Americana de Psiquiatría, y ellos básicamente nos dicen que la disforia de género es una marcada incoherencia entre el género experimentado y expresado y el género asignado al nacer, que tiene que cumplir con un criterio de temporalidad que son 6 meses y que tiene que acompañarse de uso más de los siguientes criterios.
una marcada incongruencia entre género experimentado expresado en las características sexuales primarias o secundarias, un fuerte deseo de deshacerse de esas características sexuales pues, del sexo que se le asignó al nacer, un fuerte deseo por las características sexuales primarias o secundarias del género opuesto, un fuerte deseo de ser del otro género, un fuerte deseo de ser tratado como el otro género, y una fuerte convicción por los sentimientos y reacciones típicas del otro género, y obviamente como la mayoría, para que uno considere que es disforia, pues esta condición tiene que generar angustia clínicamente significativa o un deterioro en cada uno de los componentes o en las esferas de la vida de la persona que se está tratando. Vamos a hablar, pues, ese es un tema pues bastante extenso, pero digamos por cuestiones de tiempo, pues no podemos abordar todo lo asociado a esto, entonces vamos a hablar pues la parte hormonal y quirúrgica y unas consideraciones especiales. Entonces, ¿qué nos dice el consenso colombiano de endocrinología del año 2022? Nos dice que previo a iniciar una terapia hormonal, ya sea masculinizante o feminizante, los pacientes pues deben cumplir con ciertas características. No uno es tener, pues obviamente, un diagnóstico documentado de incongruencia o disforia de género, consentimiento informado donde el cuerpo se le explique al paciente o a la paciente todos los riesgos asociados a la terapia, los beneficios y demás. En caso de comorbilidades, pues patologías de salud mental, como por ejemplo trastornos de ansiedad, trastornos de depresión, trastornos afectivos, pero pues se debe certificar que esta paciente está completamente compensada su patología mental y la persona pues tiene que haber claridad que tiene que estar dispuesta a recibir no solamente apoyo psicoterapéutico, sino el apoyo por un equipo multidisciplinario durante todo el seguimiento, porque son pacientes que no pueden abandonar la terapia. Y la persona pues debe por lo menos haber cumplido 12 meses asumiendo ese rol de género, el cual pues quiere hacer esa transición pues para poder iniciar la terapia. Previo al inicio de la terapia hormonal, pues es importante hacer una historia clínica adecuada, obviamente pues documentar los antecedentes de salud mental, consumo de sustancias psicoactivas y también antecedentes de tabaquismo, que es supremamente importante. Y otro pues es el examen físico, haciendo énfasis en índice de masa corporal, tensión arterial, porque la terapia hormonal pues va a impactar en ese perfil metabólico. Los otros son los objetivos reproductivos, y es que hay que tener claridad en que la terapia hormonal puede impactar en la fertilidad a posteriori, por lo tanto, si la persona no desea hacer mamá o papá, pues hay que plantear pues unas intervenciones antes del inicio de la terapia hormonal, y obviamente laboratorios como hemograma, electrolitos, función renal, perfil lipídico, todo el perfil hormonal, prolactina y tamizaje para infecciones de transmisión sexual en los casos que apliquen. O sea, no todas las personas transgénero tienen conductas sexuales de riesgo, solamente los pacientes seleccionados que tienen conductas sexuales de riesgo. Sí, pero la paciente tiene factores de riesgo para enfermedad cardiovascular, entonces esos pacientes van a requerir, adicional a los estudios básicos, van a requerir ecocardiograma, prueba de esfuerzo y valoración por cardiología. Y si presentan factores de riesgo para osteoporosis, obviamente hay que hacer una densitometría ósea. Factores de riesgo para osteoporosis son pacientes que tienen uso crónico de glucocorticoides, alteraciones en el metabolismo del calcio o la vitamina D o un hipogonadismo de base. Obviamente los tamizajes para las enfermedades con componente importante, pues las que tenemos que tamizar, como el cáncer de mama, cáncer de cervix, cáncer de próstata, obviamente se aplica para él o la paciente que se está hablando. Previo al inicio de la terapia hormonal, pues hay que documentarle al paciente, pues hay que ser muy claro, documentarle pues todos los riesgos y los beneficios, si él desea asumir también todos los riesgos. Es importante el cese del tabaquismo, porque el tabaquismo incrementa el riesgo cardiovascular, y lo otro que les comenté inicialmente, tiene que ser una terapia hormonal que siempre tiene que estar supervisada, y es que él o la paciente inicia la terapia y luego se mete con el tiempo. No porque eso va a requerir que se haga una titulación determinada, hay que estar evaluando el riesgo cardiovascular de manera periódica, entonces no pueden abandonar la terapia. Bueno, respecto a la terapia hormonal como tal, pues vamos a tener la terapia hormonal masculinizante, la terapia hormonal feminizante. Los objetivos básicamente pues son reducir las concentraciones endógenas de las hormonas sexuales de ese individuo, y lo otro es obviamente suplementar con las hormonas exógenas que yo quiero que pues, ese individuo pues tenga esas características, esos caracteres sexuales secundarios.
Entonces, primero vamos a hablar de la terapia hormonal feminizante. Básicamente los medicamentos que tenemos o los que más se utilizan son los estrógenos y los medicamentos con efecto antiandrogénico, y lo que buscamos obviamente va a ser el desarrollo de mama, la redistribución de la grasa. Las mujeres pues tienen una distribución de la grasa más hacia las mamas y hacia la parte glútea, los hombres tenemos más una distribución, pues una obesidad central, reducción de la masa muscular, reducción del vello corporal, cambios en los patrones de sudor y olor, detenido y revertir la caída del cabello, reducción de la función eréctil, disminución de la libido, reducción o ausencia del conteo de espermatozoides, obviamente pues disminuir el tamaño testicular. Respecto a los estrógenos, entonces vamos a tener tres. El estradiol o 17-beta-estradiol, que es una hormona biidéntica, quiere decir que es biidéntica, que es idéntica a la secretada por el ovario, por lo tanto, el perfil de seguridad es bastante bueno porque van a ser terapias hormonales que se van a utilizar de manera prolongada. Y tenemos múltiples presentaciones, entonces tenemos tabletas, parches transdérmicos, inclusive presentaciones para administración por vía parenteral. Los estrógenos conjugados realmente no se recomiendan porque es muy difícil medir las concentraciones sanguíneas de esto. Y lo otro es que, como van a ser terapias prolongadas, tienen mayor riesgo de tromboembolismo venoso y obviamente riesgo cardiovascular. Y el etililiestradiol, pues tenemos que es un estrógeno sintético derivado del estradiol, que usualmente lo utilizamos en el contexto de patología pues netamente ginecológica como sangrado uterino normal, dolor pélvico crónico, pero tiene un riesgo importante de tromboembolismo venoso. Entonces, por eso las opciones para utilizar tanto los estrógenos conjugados como el etililiestradiol en este contexto de terapia hormonal feminizante, pues digamos que no nos convierten en muy buenas opciones por su perfil de seguridad. Tenemos otros medicamentos, medicamentos antiandrogénicos. El medicamento antiandrogénico por excelencia, pues es la espironolactona. Sabemos que es un diurético ahorrador de potasio con efecto antihipertensivo, pero que a dosis altas tiene efecto antiandrogénico. Y también tenemos los progestágenos, que tenemos la progesterona micronizada, el acetato de hidroxiprogesterona y el acetato de ciproterona, que es un progestágeno sintético, pero que tiene un efecto antiandrogénico importante. Tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa, como la finasterida y la dutasterida. Nuestro medio bueno IPS realmente están incluidos para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Sin embargo, pues se puede utilizar en estos pacientes, y lo que hacen es que bloquean la conversión de testosterona a dihidrotestosterona mediante el bloqueo de la enzima 5-alfa reductasa tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Se prefiere la dutasterida porque tiene la 5-alfa reductasa tipo 1, que es la que se encuentra en la unidad, y los se basa sobre la finasterida. Y obviamente los análogos de la GNRH, que tenemos la doserelina, muchos medicamentos, y básicamente el problema con esos análogos de la GNRH es el problema del tratamiento a largo plazo por los costos. Son bastante costosos, entonces por lo tanto, pues, especialmente no se recomienda para esta terapia hormonal. Sin embargo, se podría utilizar. Este cuadrito a la izquierda, pues vemos las presentaciones que nosotros tenemos en nuestro medio. Tenemos obviamente los estrógenos orales, las presentaciones transdérmicas, los estrógenos por vía parenteral. Obviamente los antiandrogénicos tenemos la espironolactona, el acetato de ciproterona y los agonistas de la hormona liberadora de gonadotropina, que la dosis ahí es para el acetato de roserelina. Y los americanos, pues básicamente tienen las otras presentaciones, básicamente no difieren mucho con nosotros. Ya, pues tienen los progestágenos que nosotros también los tenemos, y la progesterona micronizada. Respecto a la titulación y seguimiento de estos pacientes, la titulación pues va a depender yo de qué objetivos tenga con ese paciente, la respuesta química de los niveles hormonales en sangre de esos pacientes, si tiene factores de riesgo para tromboembolismo venoso, obviamente también de la tolerancia a la terapia de la paciente, pues de la paciente, sí, porque es una mujer trans. Los valores de testosterona o el seguimiento hormonal lo vamos a hacer con la testosterona total, que tiene que tener una concentración sérica por debajo de 50 nanogramos por decilitro. Las concentraciones de estradiol tienen que estar mayores a 50 picogramos por mililitros, pero sin exceder los 200 picogramos por mililitro, porque cuando pasamos de esas concentraciones incrementa el riesgo de efectos adversos. Y las guías americanas que nos dicen que básicamente las concentraciones de testosterona y estradiol deben ser las mismas que las mujeres cisgéneras. El seguimiento se hace cada 3 meses durante el primer año, en donde vamos a evaluar obviamente pues la testosterona, estradiol
potasio, obviamente, si es una paciente que está con un antiandrogénico, en este caso el espironolactona durante el primer año. Y obviamente estos pacientes, aunque es un poquito incómodo, pero pues, si tiene más de 45 años, si es un paciente pues afrodescendiente o si tiene más de 50 años que está en terapia hormonal, pues obviamente va a requerir un mensaje para cáncer de próstata, pero pues eso no es competencia de los urólogos. Y los estadounidenses, pues básicamente también dicen que el seguimiento debe ser igual porque muchas de estas guías, tanto la española, la americana, la colombiana, pues digamos que son adaptadas, quizás comparten muchas características. Lo que nos recomienda la guía americana es que ponemos con las concentraciones de prolactina, dado que los pacientes que reciben terapia con estrógenos, los estrógenos pueden causar aumento, pueden favorecer el desarrollo de prolactina, más obviamente en la de la hipófisis, entonces de las células lactotróficas de la hipófisis, entonces lo que se tiene que hacer es medir las concentraciones de prolactina antes de iniciar el tratamiento y uno específico continuar también las concentraciones de prolactina. Respecto a la terapia hormonal masculinizante, básicamente lo que busca es el desarrollo del vello facial, cambios virilizantes en la voz, redistribución del tejido graso, aumento de la masa muscular, aumento del vello corporal, cambio en los patrones de sudor y olor, calvicie pues, de patrón masculino, aumento en la libido, crecimiento de clítoris. Obviamente, pues sabemos que la testosterona va a inducir un estado hipoestrógeno, entonces eso va a generar sequedad vaginal y por ello es esa de la menstruación. ¿Qué pasa con la testosterona? Que también es una molécula que es bioidéntica, o sea, que la testosterona comercial o exógena, pues es igual a la secretada, pues por el testículo humano, ¿cierto? Por lo cual, pues le ofrece un adecuado perfil de seguridad. Sin embargo, cuando se fabricó la testosterona para esta pues, exógena, las recomendaciones de los fabricantes fue para pacientes con hipogonadismo, y por lo tanto son pacientes que tienen concentraciones de testosterona baja, pues las dosis que vamos a utilizar en este contexto pues van a ser un poquito más elevadas, pero no hay ningún inconveniente. Entonces nosotros tenemos para administración por vía parenteral, tenemos enaltato de ciclonato de testosterona, un decanoato de testosterona, y también tenemos la aplicación de testosterona por vía transdérmica, que es el parche transdérmico de la testosterona en gel. En Estados Unidos tienen básicamente las mismas presentaciones, excepto ellos tienen la testosterona pues, y crema adicional a todas esas presentaciones la tienen internamente, pero las dosis realmente tienen que ser las mismas. La titulación y seguimiento también va a depender, pues va a depender de los objetivos de la paciente, la respuesta del paciente que tiene la respuesta clínica, los niveles hormonales y la tolerancia. El seguimiento en estos pacientes se va a realizar con testosterona total. La testosterona tiene que estar entre 400 a 700 nanogramos por decilitro y independientemente de la presentación, las concentraciones tienen que ser la misma. El problema o la variación es la toma en el momento de la testosterona, porque si el paciente está con enantato ciclonato de testosterona, pues se toma entre el intervalo de las inyecciones y se saca un decanoato inmediatamente antes de la administración de la próxima dosis del decanoato, es donde hay que tomar las concentraciones de testosterona total. Y respecto al estradiol, pues en estos pacientes no se utiliza porque muchos pacientes pues pueden tener caracteres sexuales masculinos y pueden tener concentraciones de estradiol pues, en igual de una mujer completamente pues, de una mujer cisgénero, y eso realmente pues no va a tener mayor relevancia clínica porque el objetivo o el blanco pues van a ser las concentraciones de testosterona, por lo que uno tiene que hacer el seguimiento. El seguimiento pues básicamente es similar al de la terapia hormonal feminizante, medir testosterona cada 3 meses durante el primer año, luego 1 o 2 veces al año, obviamente pues hematocrito, porque estos pacientes tienen riesgo de eritrocitosis, perfil metabólico, tamizaje para osteoporosis, obviamente se bandera el manejo con testosterona si tiene factores de riesgo, y en estos pacientes se recomienda realizar el examen físico mamario anual si se realiza cirugía de masculinización. Pero si no se realiza esta cirugía, pues si la paciente cumple con la para realizar tamizaje para cáncer de mama, mamografía como una mujer cisgénero. Y pues obviamente el tamizaje para sea de cervix, según las guías de práctica clínica y los estadounidenses, pues básicamente nos dice lo mismo. Y ellos lo que dicen adicional es que se puede considerar la realización de la oophorectomía después de haber completado un periodo de transición con la terapia hormonal.
En pacientes que se les ha realizado la orquiectomía, pues puede continuar con la dosis que venía recibiendo previamente después del procedimiento. Se pueden utilizar dosis más bajas siempre y cuando pues, esto no afecte la densidad mineral ósea, pero en aquellos pacientes que a pesar de que yo les esté dando dosis óptimas de testosterona, antes de considerar como la titulación de estas medidas las concentraciones de hormona folículo estimulante luteinizante y estas mantenerlas en rango premenopáusico, es decir, las respectivas de la testosterona. El impacto en el perfil metabólico, pues sabemos que la testosterona pues tiene un perfil más heterogénico. ¿Por qué? Porque aumenta las concentraciones de triglicéridos y aumenta las lipoproteínas de alta densidad y baja las concentraciones de HDL. No se sabe si tienen un papel en la resistencia a la insulina, eso no se ha demostrado, pero los estrógenos tienen un perfil heterogénico pues mejor respecto a la testosterona. Sin embargo, pues porque aumenta el HDL, baja las concentraciones de LDL. Sin embargo, el aumento de peso, aumento de la tensión, que es la resistencia a la insulina, pues digamos que contrarrestan esos efectos. Los efectos adversos de la terapia con testosterona, lo más común es eritrocitosis, por eso sus pacientes pues tienen que tener seguimiento en cada control con cuadro hemático, distribución hepática, enfermedad coronariana cerebrovascular, hipertensión arterial, SAOS, cefalea y alopecia. Y en los estrógenos, pues lo que nos preocupa realmente es el tromboembolismo venoso, prolactinoma, enfermedad coronaria cerebrovascular, colitiasis e hipertrigliceridemia. La clave siempre para minimizar estos efectos adversos o prevenir estos efectos adversos es mantener la dosis de estrógeno más baja tolerable, pero y mantener las concentraciones hormonales estudiantes. Bueno, existen ciertas condiciones especiales, como por ejemplo aquellos hombres transgénero que no han sido sometidos a una cirugía, pues obviamente se pueden presentar con dolor pélvico. En estos pacientes, pues las etiologías, pues obviamente pues van a ser las mismas que una mujer cisgénero, por lo tanto pues hay que considerarlas. Y tenemos que la testosterona, al ser un hipoestrogénico, pues va a generar atrofia genital, sequedad vaginal y aumentar el riesgo de infecciones, por lo tanto puede ser visitis, vaginitis. Y también, aún así, aunque el paciente se haya sometido a una cirugía de afirmación de género, después de retirar el útero de los trompas y una vaginectomía, pues pueden generarse a veces presiones nerviosas posteriores y posteriormente, eso también puede generar dolor. Y lo otro que se ha descrito es un dolor psíquico asociado con la aplicación de la testosterona, que se da con las presentaciones parenterales. Y para minimizar el riesgo de esta presentación, lo que se recomienda es colocar presentaciones transdérmicas, como los parches transdérmicos, la administración en gel. Obviamente, los pacientes pues no han sido sometidos a cirugía de reafirmación de gel, pero pues pueden sangrar, ¿cierto? Usualmente el cese de la menstruación sale en los primeros 180 días posterior a el inicio de la terapia con testosterona. Sin embargo, pues realizar un examen ginecológico, una ecografía transvaginal, pues puede resultar molesto tanto para ellos pues como para uno que les está examinando, y puede exacerbar como es la historia de género. No se recomienda ser un poquito más permisivos y esperar por lo menos hasta 2 meses antes de iniciar un estudio como tal. Sin embargo, pues, si el paciente tiene útero, pues obviamente puede ser por diversas causas, puede ser por pólipos endometriales, por miomas submucosos, por engrosamiento endometrial. Entonces, hay que ser un poquito cautelosos con eso. Y las situaciones especiales, pues, en las mujeres también, que también han sido sometidas a cirugías de afirmación de género, pues pueden presentar epidimitis, orquitis, orquiepidimitis, prostatitis, cistitis, y también pues puede generar otras infecciones de transmisión sexual, obviamente sin factores de riesgo, tumores y oxígeno. Esta tablita pues básicamente lo trae para que miráramos como el riesgo de tromboembolismo venoso, donde vemos que cuando utilizamos estrógenos orales, pues tenemos una oportunidad de presentar un riesgo de tromboembolismo venoso de 2.22 veces. Cuando se utilizan las presentaciones transdérmicas, realmente disminuye porque no hay ese metabolismo de primer paso que se da eliminado, por lo tanto, disminuye como ese riesgo. Pero cuando combinamos estrógenos y progestágenos, tenemos que casi vamos a multiplicar ese riesgo de tromboembolismo venoso. La testosterona realmente no se asocia con tromboembolismo venoso. Y otra cosa importante es que hay ciertas condiciones que también nos pueden dar tromboembolismo venoso, como son las tromboquinas. Por lo tanto, el consenso colombiano del 2021 dice que si hay
factores de riesgo, sospecha de trombofilia, antes de iniciar la terapia hormonal, pues yo debo realizar todos los estudios pertinentes para descubrir una trombofilia, porque pues al iniciar la terapia con estrógenos, pues puede incrementar ese riesgo, por lo tanto estaría contraindicada la terapia con estrógenos. Una pregunta importante que pueden preguntar los pacientes es, bueno, después los o las pacientes, pues, después de iniciar el tratamiento, pues en cuánto tiempo pueden haber esos cambios físicos. En los hombres transgénero, obviamente que reciben testosterona, tenemos que los primeros años se pueden dar tan temprano como en los 30 días, que es el cese de la menstruación, aumento del vello facial y corporal, aumento de la masa muscular, la distribución de la grasa magra. Sin embargo, puede ser hasta superior a un año en el engrosamiento del lado escleromegal y pérdida del cabello. Hay mujeres transgénero que están obviamente en terapia con estrógenos, los primeros 3 meses es cuando el cambio, disminución del deseo sexual, del vello corporal, aumento del tejido mamario y redistribución de toda esa grasa magra. Y algo importante a tener en cuenta es que el desarrollo mamario máximo se da a los 2 años después de haber iniciado la terapia con estrógenos. Por lo tanto, una cirugía de afirmación de género, pues si se refiere a las mamas, pues está funcionando, realizando después de 2 años de haber iniciado la terapia con estrógenos. Respecto al riesgo de osteoporosis, en mujeres pues obviamente se puede dar por su utilización de hormonas después de la gonadectomía, uso de antiandrogénicos, sino con estrógenos insuficientes. Algo importante de los antiandrogénicos es que me van a permitir manejar concentraciones más bajas de estrógenos para minimizar el riesgo de efectos adversos en los caracteres sexuales secundarios que yo quiero. El uso de análogos de la GnRH y los estrógenos concomitantes en hombres o ovarectomía antes de los 45 años sin reemplazo hormonal óptimo. Entonces, recomiendo hacer tamizado para osteoporosis. Hay unos días que dicen pacientes mayores de 60 años o 65 años sin factores de riesgo, o entre 50 y 64 años si tiene factores de riesgo para osteoporosis como uso crónico de glicocorticoides, alteraciones del calcio, vitamina D, o personas transgéneros pues someten a una gonadectomía sin terapia de reemplazo hormonal durante 5 años. Respecto a la fertilidad, obviamente, pues las personas transgénero pues pueden tener los mismos deseos reproductivos que las personas cisgénero. Entonces, es importante mencionarle a los pacientes o a las pacientes que la terapia hormonal y quirúrgica pues tiene un impacto en la fertilidad, que la terapia quirúrgica pues hay unas intervenciones que afectan la fertilidad y otras que no afectan la fertilidad, y que el retorno a la fertilidad posterior a la supresión de la terapia hormonal pues no siempre es exitoso en la mayoría de los casos. Y en hombres transgénero que no tienen deseos reproductivos, es importante que sus pacientes tengan algún método de planificación, ya sea de barrera, porque se sabe que la testosterona pues es estratégica en el embarazo. Las mujeres transgénero, pues que reciben daños con estrógenos, se sabe que los estrógenos son una noxa para el testículo, y la opción en aquellas mujeres transgénero que posteriormente desean ser mamás es la criopreservación antes del inicio de la terapia hormonal. En los hombres transgénero, la testosterona no se ha demostrado que ejerce un efecto nocivo sobre el ovario, y las opciones para fertilidad posterior a la criopreservación de ovocitos o criopreservación del tejido ovário. Bueno, respecto a la cirugía de afirmación de género, es importante que estas pacientes o que estos pacientes sean evaluados por un equipo multidisciplinario, o sea, de la Junta, y que ese equipo multidisciplinario decida como la pertinencia y que va a impactar positivamente la calidad de vida de la persona que se quiere someter a este procedimiento. Y el consenso colombiano nos dice, es criterio pues que la persona tenga el diagnóstico documentado de historia de género. Es criterio que el paciente o la paciente haya completado por lo menos 12 meses de terapia hormonal, o si no se puede, pues que esté contraindicado, no lo haya deseado. Es criterio obviamente que sea mayor de edad. Es criterio también que la persona haya cumplido por lo menos 2 meses en ese nuevo rol que desea asumir y que se haya sentido bien. Es criterio que la persona esté conforme pues, con los efectos hormonales de la terapia hormonal en caso tal de que se hayan utilizado. Y es criterio que la persona pues desee cambios quirúrgicos definitivos, y lo otro es que conozca todas las implicaciones asociadas al procedimiento quirúrgico. Entonces, los costos, la recuperación, las posibles complicaciones y demás. Entonces, las cirugías de afirmación de género, podemos encontrar que hay cirugía que afecta la fertilidad y no afecta la fertilidad. Tenemos que
Esto es algo secuencial. Inicialmente se hacen procedimientos que no afectan la fertilidad. Y la cirugía que afecta la fertilidad, anteriormente se conocía como cirugía de reasignación de sexo, sin embargo, pues es un término que ya no se utiliza en la actualidad. Entonces, aquellas cirugías que afectan la fertilidad, tenemos que en hombres transgénero puede ser pues la histerectomía, oophorectomía, la vaginectomía. En mujeres transgénero pues va a ser la orquiectomía, perectomía, creación de una vagina y que no afectan la fertilidad. En hombres transgéneros pues va a ser la mastectomía y en mujeres transgénero pues va a ser una mamoplastia que también le dije pues por lo menos 2 años que se perdió una menor de peso haya crecido lo suficientemente y aprovechado pues ese efecto de la terapia hormonal porque es técnicamente mucho más fácil para el cirujano y pasar la intervención cuando hay una estudio de mamá. Otros procedimientos, pues eliminación del vello facial, cirugías luminiscentes del rostro y del tributis. Este estudio fue publicado en el año 2021, fue un estudio corto retrospectivo en el cual se incluyeron más de 4.000 personas de la población trans y lo que quería básicamente era ver pues por qué se morían estas personas que estaban en terapia hormonal durante 5 décadas. Entonces ellos lo que hicieron es mujeres transgénero lo comparaban con hombres cisgénero y con mujeres cisgénero. Entonces se encontraron que fallecían más por causa cardiovascular, también por cáncer, específicamente cáncer de pulmón, infecciones y por causa no natural, en donde el suicidio pues era una causa bastante importante de mortalidad en este grupo de pacientes. Y en hombres transgénero, pues realmente hubo un aumento en la mortalidad general. Sin embargo, al compararla con mujeres cisgénero, pero cuando se comparó con hombres cisgénero, pues realmente no se encontró diferencia, lo mismo en cáncer tampoco, pero cuando evaluaron o determinaron con la variable muerte por causa de una tumor, encontraron que sí hubo mayor mortalidad en aquellas hombres transgénero comparado con mujeres cisgénero. Entonces, básicamente cuando fui a ver las variables sociodemográficas de cada uno de los pacientes incluidos, pues me llamó la atención que casi el 40% de los pacientes en ambos grupos eran fumadores. Entonces, ellos lo que concluyen que efectivamente sí hay un riesgo de mortalidad mayor en esta población para enfermedades cardiovasculares, infección por VIH, cáncer de pulmón y causas de muerte no naturales como suicidio. Sin embargo, la mayoría de estas pues, no están asociadas a la terapia hormonal. Respecto al cáncer y a la terapia hormonal, se sabe en cáncer de mama, se sabe posiblemente que los estrógenos tienen acciones proliferativas sobre el epitelio mamario, los progestágenos en menor medida, y lo que se sabe hasta la fecha es que existe menor riesgo de cáncer de mama en mujeres transgénero en comparación con las mujeres cisgénero, y que existe menor riesgo en hombres transgénero en terapia con testosterona en comparación con mujeres cisgénero. Respecto al cáncer de próstata, se sabe que la testosterona pues, induce un crecimiento prostático tanto en células benignas como en malignas, lo cual pues, puede favorecer la hiperplasia prostática o el cáncer de próstata. Y existe algo que se llama como una hipótesis de la saturación, que cuando hay concentraciones bajas de testosterona en sangre, cesa el crecimiento de la próstata. Entonces los estrógenos tenemos que ejercer un efecto de retroalimentación negativa pues a nivel del hipotálamo y obviamente disminuye las concentraciones de testosterona y hay menos riesgo de cáncer de próstata, así como hiperplasia prostática en mujeres transgénero en comparación con hombres cisgénero. Respecto a cáncer de endometrio, se sabe que los estrógenos pues tienen un efecto proliferativo y nos contrarrestamos con los progestágenos, que es antiproliferativo. No se sabe si la testosterona, pues en pacientes con menopausia se ha encontrado que se asocia a engrosamiento endometrial. Sin embargo, no hay evidencia que indique que hay mayor riesgo de cáncer de endometrio en pacientes hombres transgénero. Y lo otro es el cáncer de ovario. El cáncer de ovario más común es el carcinoma seroso de alto grado, que realmente se origina de las células de la tromboplastina y se sabe que la testosterona favorece la migración de esas células al ovario. Sin embargo, no se ha demostrado que la terapia con testosterona, a pesar de que hay esta migración, pues encuentra más cáncer de ovario en, en este grupo de pacientes. Algo que sí se ha encontrado es que la terapia hormonal, específicamente con el antiangiogénico acetato de ciproterona, incrementa el riesgo de meningiomas. Los meningiomas pues, son tumores benignos que cubren las meninges, la parte del encéfalo, pues son, como les dije, tumores benignos, y lo que se ha encontrado es que
Y el riesgo pues depende de la dosis que se utilice. O sea, y a medida que la dosis incrementa el riesgo exponencial de lesiones. Entonces, ¿qué riesgo se encontraba? Ya para finalizar, unas conclusiones: el acompañamiento y seguimiento multidisciplinario pues es fundamental. No todas las personas transgénero pues, realmente tienen una disforia de género, imponderancia de género, porque eso les genera una molestia significativa y por eso no buscan ayuda. El término transgénero no es sinónimo de enfermedad mental, como anteriormente se creía que era una enfermedad mental. Previa al inicio de la terapia hormonal establecer factores de riesgo para tromboembolismo venoso, precisamente para disminuir ese riesgo. Siempre los pacientes tienen que tener claridad sobre el impacto de la fertilidad y qué opciones de preservación tienen para un futuro si desean ser mamás o papás. La terapia hormonal utilizada en dosis adecuadas con un seguimiento estricto de las concentraciones hormonales según el sexo disminuye el riesgo de efectos adversos. En este momento no se ha demostrado que la terapia hormonal incremente el riesgo de neoplasias ginecológicas. Y otra cosa importante es que tenemos que disminuir como ese estigma que hay hacia estas personas, porque sabemos que una causa importante de mortalidad es el suicidio, que pues, creo yo que aún puede estar asociada por eso. Eso era todo lo que les digo. Hola, Jaime. Hola, profe. Oiga, qué buena presentación, Jaime. Me parece muy bien lo que hiciste, me pareció muy bien lo de la cirugía. Yo no sé si ustedes rotan en algún tipo de cirugía de ese tipo durante la especialización. ¿Aló? No, profe. Pues yo creo que en el programa de ustedes deberían empezar a introducir cosas como esa, porque en la cirugía de reasignación de sexo yo diría que por ambos lados, tanto para hacer una vagina como para quitar un útero y un ovario, yo creo que los ginecólogos, yo creo que lo hacen sin saber, es mi opinión personal. Sí. No sé si es lo mismo quitar un útero y un ovario a un paciente que le voy a poner un pene, igual que a un paciente que le voy a hacer vagina de las bolsas escrotales. No sé, a mí me interesa mucho la parte quirúrgica de ustedes, que veo que no la hacen. Y cada día hay más pacientes. ¿Tú pusiste algo de epidemiología, Jaime? ¿De Sí, cuántos profe. pacientes? Pon esa diapositiva de nuevo, la de epidemiología, por favor. Es decir, cada cuánto son transgéneros, hombres y mujeres. Ahí está. Mujeres 6,8. Eso significa que cada más o menos cada 100.000 pacientes hay 7 mujeres. Sí, profe, Trans. mujeres, pero realmente pues esos datos son infraestimados porque digamos que pues mucha gente aún tiene, por ese estigma que tiene, digamos que no se atreve a consultar. Entonces eso genera una infraestimación de los datos, pero realmente creo que es más, Yo ese mucho más. programa, esa banderita es la de España, ¿no? La que está Sí, ahí. profe. Yo tuve la suerte de estar con ese señor que dirige el programa de disforia de género en España, y esas estadísticas para ellos sí son confiables. Mira qué alto es, ¿no? Sí, 22 por 100.000, es bastante alto. Yo no sé si alguno de sus profesores hace esta cirugía de reasignación de sexo. Yo no sé. Que haya grupos multidisciplinarios así frecuentes en Colombia, no creo. Aquí en Banaco no hay ninguno. Y en la fundación hay, no sé lo que han rotado, pero es más bien para niños y adolescentes, no para adultos. ¿Viste algo, Jaime? Yo no sé si hablaste algo de cambio de sexo y VIH, ¿no? sí, profe, pues como el tamizaje realmente, pero no, eso no lo No, mencioné. estoy mirando sobre todo mujeres trans con VIH. La primera vez que me llegó una, para mí fue un poquito impactante porque no sabía qué hacer. Pero ya tienen que haber pasado como 20 o 25 pacientes con VIH y trans. No hombres trans, sino mujeres trans. Y, y nada, ¿no? Seguir con... Lo que pasa es que el hueso... Hay varias cosas que tú dijiste. El hueso se afecta muchísimo en ambos lados. La osteoporosis sobre esto, sobre todo si tú eres una mujer trans con VIH, usas antirretrovirales y además de todo eso, tienes terapia para cambio de sexo, el hueso sufre muchísimo. Lo mismo pasa en el lado de allá. Con los residentes de medicina interna hicimos una revisión con un caso clínico de
de hombres trans, porque son mujeres con ovarios poliquísticos que quieren cambiar de sexo, además con obesidad. Es un problema tremendo por el riesgo cardiovascular, pero los residentes hicieron una revisión y parece que los datos son, como hiciste tú, no son estimados, pero muy buena revisión la tuya. No sé si algún residente quiere decir algo o aportar algo. Hola, Jaime. Profe Minton. ¿Qué más, Jaime? ¿Cómo está, profe Alin? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda, jefe? Bien, pues muy interesante el tema. Nosotros aquí en la ciudad, infortunadamente, los grupos que están dedicados, por ejemplo, a cambio de sexo, tenemos un egresado de la Universidad Libre, que es el cirujano, se me escapa el apellido en este momento, que es tal vez la persona que está haciendo más cirugías en la ciudad en este aspecto, porque no hay grupos que estén dedicados a eso. De hecho, en la ciudad debería haber solamente un grupo quirúrgico que realmente reciba todos los casos, porque pues eso rápidamente alcanza la línea de excelencia y las cirugías que conozco que hace este cirujano son bastante buenas, con resultados muy estéticos alrededor de eso. Yo creería que sí hay que ir adentrándose en el tema cada vez más, ir conociendo los retos, porque a mí las pacientes que yo he manejado, que han sido pocas, me parece muy complejo es manejar la parte reproductiva. La parte hormonal, pues los protocolos, digamos, cada vez están más ajustados, pero la parte reproductiva sí me parece muy complejo manejar, porque muchas de estas pacientes no tienen incluso parejas en el momento de que toman la decisión del cambio quirúrgico, y no saben definitivamente cuál va a ser su vida posterior al cambio. Y muchas de ellas tienen deseo reproductivo, pero eso sí limita mucho en qué momento se deben hacer las intervenciones quirúrgicas, y creo que es uno de los puntos en los cuales uno debe aclarar bastante para asimismo delimitar las intervenciones quirúrgicas de esas pacientes o definir los procedimientos de medicina reproductiva de criopreservación. Creo que allí la discusión con esas pacientes debe ser bastante honda y extensa para no ir a cercenar un deseo reproductivo por el deseo de cambio corporal o el deseo estético a veces de los pacientes. Creo que eso quería decir acerca del tema. Muy buen tema, Jaime, muy bien desarrollado. Aquí en el país conocí yo hace 8 días, profe Alin, estuve hablando con el grupo de la Universidad Nacional. Ellos están trabajando en una guía también para transgénero a nivel nacional. Hay una tesis de un par de residentes que hicieron alrededor de este tema y dejaron como la base de esa guía. De hecho, le estaba diciendo a Jaime que se le iba a compartir para de pronto pues cimentar un poquito más lo que se conoce alrededor del manejo del tema. Muchas gracias, Jaime, y muchas gracias, profesor Alin, sobre este tema. A ver, varias cosas con lo que usted dijo. Aquí el grupo más consolidado es el del San José, que fue el autor del consenso de disforia de género que se hizo por primera vez. Ellos tienen la mayor cantidad de experiencia como grupo general. Yo siempre he querido hacer una guía de práctica clínica, empezando con un residente, una guía de práctica clínica que es un documento, yo creo que top en la investigación y que no tiene discusión. No creo que la universidad diga absolutamente nada por hacer una guía de práctica clínica. Hace rato la quiero hacer. Creo que hay un residente R1 de los que entraron nuevos que la quieren hacer. Entonces, estoy diseñando aquí con el grupo de investigación de Imbanaco el protocolo que vamos a usar, porque ya usted una vez envió eso y no se pudo hacer. Pero estoy muy decidido en tener una guía de práctica clínica que sea de la Universidad Libre. Por otro lado, en la consulta yo tengo más de 100 pacientes en la actualidad con cambio de sexo. Como se sabe, es más fácil hacer un hombre que una mujer. ¿En qué sentido? Porque es más fácil la terapia de reemplazo hormonal en un hombre trans que es una mujer trans. Estamos teniendo muchísimos problemas en la actualidad por el famoso cambio este que hemos tenido en salud, que ha servido para menos cada día. Y entre otras cosas,
ha afectado muchísimo la terapia de reemplazo hormonal. Cada día contamos con menos opciones para terapia de reemplazo hormonal. Nosotros estamos en el consultorio usando el esquema de acetato de ciproterona de 50 miligramos más estrógeno en las diferentes vías, y acetato de ciproterona no teníamos hace 2 años. Es bastante difícil. Es difícil también tener pacientes que no pueden acceder al cirujano que usted dijo o a otro cirujano. Entonces la parte quirúrgica a mí me parece bastante compleja. Ellas y ellos, cada uno quieren una cirugía distinta. Por ejemplo, las mujeres trans antes querían mamas enseguida, ahora quieren cambios nasales. En Barranquilla están haciendo cambios en las cuerdas vocales y se van a Barranquilla a hacerlo. Una cosa importante que no sé si Jaime la dijo, porque no entraba bien la comunicación, es la automedicación. Muchos llegan automedicados, yo diría que la mayoría. Ellos tienen un grupo entre sí, se comunican. Y aquí han llegado sobre todo porque saben que yo los atiendo, y yo los atiendo como un paciente igual que otro, no tiene para mí ninguna diferencia. Hay que hacer terapia de reemplazo hormonal y tener los mismos cuidados que dice el consenso colombiano de disforia de género, que es el que seguimos acá en el consultorio. Pero es decir, yo creo que hay más problemas que ventajas en la actualidad, sobre todo en el tratamiento tanto hormonal como quirúrgico, y ojalá que con este residente o esta residente, no sé si es hombre o mujer, que quiera hacer la guía de práctica clínica, te la presentaremos, Milton, como proyecto de final de tesis, que me parece que una guía de práctica clínica, no sé si hemos tenido alguna en la universidad, que yo recuerde no, pero sería un buen documento. Una guía de práctica clínica significa una organización. Yo la he querido hacer con residentes anteriores y después que pasan de endocrino ya se embolata, porque una guía de práctica clínica es un documento serio de epidemiología, estadística e investigación. No, Jaime, tú cada día estás mejor, mijo. Del Jaime que yo conocí, Jaime que conocí de R1 ahora, cada vez que te veo una charla, eres muy profesional, lo organizas muy bien y te felicito en tu crecimiento como ginecólogo y como expositor. Para mí no hay nada más que decir. Si alguien tiene que decir algo. Muchas gracias, profe. De pronto el doctor Ángel o el doctor Álvarez tienen algo para complementar. Por mi parte, no, nada, Jaime, felicitaciones. Me uno a las felicitaciones de doctora Ailín. Excelente charla, muy bien resumida. Cómo hacer comprensible una charla que estas que uno, que se la hacen uno como entender muy bien como el tema. Obviamente tocará repasar porque hay mucho concepto que no sabíamos, que no conocíamos. Y como dice el profesor Ailín, cada día de pronto nos van a llegar pacientes, de pronto algún control. De pronto una pregunta, doctora Ailín, la reticencia de estos pacientes cuando cambian de sexo a que sigan siendo valorados, por ejemplo, el hombre trans, a seguirse haciendo su valoración de cervix, su chequeo, o ellos entienden muy bien, porque ahí, pues pensaría uno que ellos tendrían a que lo siga viendo es el especialista del sexo nuevo que ellos pues adquieren, no como el sexo anterior. O sea, no sé qué en ese aspecto. Doctor, eso es, yo no diría que es complejo, sino que es, los primeros que no saben son los médicos. Entonces, comenzamos con el primero que no sabe es el médico. En muchas ocasiones, el paciente no hace un cambio. Acuérdense que tenemos sexo genético, sexo fenotípico, jurídico y laboral. En muchas ocasiones eso no está cambiado completo. Por ejemplo, un hombre trans no se quieren quitar los ovarios porque piensan que van a tener disminución del deseo sexual. Lo mismo pasa con las mujeres que no se quieren quitar los testículos. Es decir, es bastante confuso. Ellos son, no diría que celosos, si ellos entienden cuando una persona sabe del tema. Entonces, como la mayoría de los médicos, yo diría que el 98% de los médicos en Colombia no saben absolutamente manejar pacientes con disforia de género. Ellos entienden eso y no quieren ser experimento de ningún médico. Otra cosa son las actitudes de los médicos tontas, para no decir otra vulgaridad, frente a un paciente que tiene disforia de género. Entonces empiezan conceptos estúpidos. Yo creo que lo más importante cuando un médico no sepa es mandarlo a alguien que sepa, porque
vamos a hacerle daño a personas. Yo quiero decirle que el cambio de sexo es una de las condiciones más fuertes que tiene un ser humano. Y otras cosas que pasan, sumando a su pregunta, es cuando cambian de sexo y quieren volver atrás. Eso me ha pasado ya. Imagínese hacer una vagina y volver a querer tener un pene. Eso no se puede. Los penes en Colombia son bastante malos y el pene tiene que tener dos cosas: la funcionalidad de erección y de la funcionalidad como órgano para orinar, etcétera, así como órgano neurológico. Pero lo que usted dice que pasen de un lado a otro, yo creo que depende mucho del grado quirúrgico, porque muchas veces ellos quieren afinar su rostro y punto. Muchas veces quieren tener mama o no tener mama. Es bastante. Hay que saber que es una realidad, que la profesión de estas personas en muchas ocasiones trabajan en lugares donde tienen que enseñar su cuerpo y los famosos, ¿cómo se llama esto? Locutorio, qué sé yo. Los famosos cosas de eso donde enseñan el pene, la vagina. Es una cosa, y trabajan de eso y ganan muchísimo dinero, porque aquí lo confiesan. Entonces, a veces es muy difícil cambiar todo, porque a veces le piden a uno, yo quiero tener nalgas, quiero tener seno, quiero la cara cambiada, quiero tener la voz fina y tener pene. Entonces, yo no sé uno lo que está creando ahí como médico, pero es bastante complejo. Cada uno es distinto al otro y cada uno tiene características distintas. Pero yo pienso que a la medida que existan reuniones como esta, que existan documentos científicos, que no lo tenemos, en Colombia hay muy pocos, y sobre todo en la universidad, yo voy a insistir mucho poder hacer esta guía de práctica clínica para la Universidad Libre. Yo creo que eso, desde el punto de vista psíquico, endocrino y quirúrgico, va a ser muy bueno para todos los pacientes. El doctor Álvarez de pronto tiene algo. Hola, sí, te felicito por la presentación. Digamos que, pues para completar lo que dice el doctor Oli, sí, hay algunos grupos en Colombia que tienen una experiencia importante. Está el grupo de San José, está el grupo de la Universidad Javeriana, específicamente del Hospital San Ignacio. Ellos tienen grupos muy estandarizados, pero es importante el enlace de la identificación temprana de estos pacientes. Entre más tardías se inicien los tratamientos, tanto de feminización o de masculinización, mayor el riesgo de problemas y repercusiones en la esfera mental. Los grupos deben actuar tempranamente y las consultas iniciales deben ser en niños o niñas antes de que se den los fenómenos de androgenización o feminización. Dado que va a bajar el tema de ansiedad y complicaciones derivadas. Con respecto a las técnicas quirúrgicas, específicamente en la genitoplastia feminizante, que es en la que pues conozco, la que se hace más frecuente es la técnica de Sava Perovic, que es un cirujano plástico urólogo. Sava Perovic utiliza algo y es una técnica en la cual le da significancia a cada una de las estructuras genitales masculinas con un símil a las estructuras genitales femeninas. Es decir, por ejemplo, la piel del pene se convierte en el canal vaginal, el glande se convierte en el clítoris, el segmento uretral pues, se remodela para tener un aspecto femenino, los cuerpos cavernosos, dependiendo del grosor, pueden utilizarse para la reconstrucción de los labios mayores y la utilización de espaciadores. Creo prontamente que vamos a hacer unas 2 pacientes de genitoplastia feminizante aquí en la ciudad de Cali. Les estaremos contando prontamente. De hecho, una de las residentes que está rotando ahorita por piso pélvico y urología funcional, pues está invitada en el siguiente mes a una de estas cirugías. Creo que es lo que quería decirles. Bueno, también recordar que la genitoplastia feminizante es técnicamente, tiene unos resultados más cercanos a la realidad que la genitoplastia masculinizante. Es preferible trabajar con tejidos, tener tejidos y hacer cirugías de reducción a hacer cirugías que requieran tejidos, es decir, construir un pene que sea funcional. Eso no está inventado hasta el momento. La colocación de prótesis sobre materiales
o sea, la utilización de biocomponentes sobre tejido, eso no ha funcionado. Usualmente en las masculinizantes lo que se quiere es tener un órgano símil a un pene, pero no hemos tenido técnicas que sean adecuadamente, o sea, que permitan una funcionalidad adecuada. Hay varios colgajos, hay técnicas de colgajo, hay técnicas de ampliación, pero no técnicas que aporten funcionalidad. Y de pronto recordar que siempre en las cirugías de genitoplastia feminizante, la suspensión estrogénica por lo menos un mesecito o 2 meses antes de la intervención, dado que estas cirugías son cirugías de alto riesgo de eventos tromboembólicos por la posición, la duración de la cirugía, sí es recomendable hacer la suspensión previa a la intervención. Creo que eso es lo que quería decir. Muy chévere lo que dice el doctor Aulín. Sí, pues me parece muy chévere. Si quiere puede contar conmigo para la construcción del documento. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien de pronto tiene algún otro comentario, pregunta? Bueno, entonces damos por concluida la gran sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por su asistencia y participación. Muchas gracias.